El día 22 de septiembre de 1943, el equipo de combate 222 se asomó a las bordas del transporte que lo conducía y vio, surgiendo de la leve neblina, una serie de colinas de Italia, y el sargento Goro Sakagawa se dijo: apuesto a cualquier cosa que hay una división alemana escondida por ahí, esperando que desembarquemos. Tenía razón. Y cuando los muchachos japoneses descendieron de su transporte para invadir las playas de Salerno, aviones y artillería pesada de los alemanes intentaron hostigarlos. Pero la puntería fue mala y todas las unidades efectuaron el desembarco sin más bajas que la dislocación de un tobillo sufrida por un soldado de nombre Hashimoto. Salerno, al sudeste de Nápoles, había sido elegido porque proporcionaba un punto de partida lógico para un movimiento envolvente sobre Roma, situada a unos 240 kilómetros de distancia. Y el día del desembarco, el 222 comenzó la larga marcha hacia el norte. Los alemanes estaban decididos a contenerlos, pues Hitler había dado una orden específica que decía en su final: tienen que ser contenidos y exterminados. Los muchachos japoneses de Hawái no tenían conocimiento de aquella orden, pero después de hallar una línea tras otra de maciza resistencia teutona, llegaron a la siguiente conclusión: estos chucruts deben de ser los mejores soldados del mundo. Si el 222 avanzaba 5 kilómetros, cada colina, cada hondonada, cada arroyo y cada camino eran defendidos encarnizadamente. Las bajas eran muy grandes y el diario Mail de Honolulu empezó a publicar las listas de muertos, en las cuales se veían nombres como Higa, Kubokawa, Moriguchi, etc. Los furiosos esfuerzos de los alemanes por contenerlos ejercieron un efecto contrario al que Hitler buscaba. Los corresponsales de guerra aliados, tanto europeos como norteamericanos, descubrieron rápidamente que siempre podían encontrar algo emocionante yendo con los hombres del 222, porque no había duda de que eran los que encontraban a las mejores unidades de que disponía el enemigo. Ernie Pyle, entre otros, estuvo unos cuantos días con dicho cuerpo y escribió: siempre esperé que los soldados norteamericanos pelearan frente a dificultades cada día mayores, pero estos pequeños guerreros nuestros de raza japonesa están estableciendo un nuevo récord. Continúan peleando cuando hasta el hombre más valiente se atrincheraría o retrocedería. La verdad es que el equipo de combate 222 constituye un extraordinario complemento de nuestras fuerzas, y docenas de muchachos de Texas y Massachusetts me han dicho: nos alegramos de que estén de nuestra parte. Un día, Ernie Pyle le dijo a Goro Sakagawa: sargento, ¿por qué continuó su ataque contra ese grupo de casas? Usted sabía perfectamente que estaban abarrotadas de alemanes. Goro respondió con unas palabras que se hicieron famosas tanto en Italia como en Norteamérica. Teníamos que hacerlo, porque estamos librando una lucha doble contra los alemanes y en favor de todos los japoneses de los Estados Unidos. Y Pyle informó: y estos muchachos están ganando ambas luchas. Los meses desde septiembre a diciembre fueron hermosos para los japonesitos de Hawái, cuando se dieron cuenta por primera vez de que eran tan buenos guerreros como los mejores del mundo. Luchamos por partida doble, se decían, y cuando llegaban a alguna población italiana, atacaban con furia y cálculo. Poco a poco, fueron obligando a los alemanes a retroceder hacia Roma. El coronel Whipple, encantado ante el comportamiento de sus muchachos, les advertía: no obstante, las cosas no pueden resultar tan fáciles como hasta ahora. En algún lugar, los alemanes se van a atrincherar sólidamente,
y entonces veremos si somos tan buenos soldados como se dice. A principios de diciembre, Hitler envió al frente italiano a un fanático coronel prusiano llamado Sepp Siegel, a quien ordenó simplemente: extermine a esos japoneses. Cuando Siegel estudió sus mapas, decidió: los exterminaré en Monte Cassino. Era un militar joven, pues no contaba más que 37 años. Sus sucesivos ascensos se debían a su fidelidad hacia Hitler y a su actuación en 3 frentes de batalla donde había demostrado su capacidad. En Monte Cassino estaba decidido a repetir sus anteriores hazañas. Así, al acercarse a su fin el mes de diciembre, el equipo de combate 222 prosiguió su sostenido avance. En el mismo, tuvieron numerosos indicios de que su batalla crítica iba a librarse en algún lugar cerca del antiguo monasterio del Monte Cassino. Al mismo tiempo, desde el norte, el coronel Siegel descendía hacia Cassino con varias de las mejores unidades alemanas del ejército de Italia, pero no tenía intención de hacer frente a los japoneses en las faldas de la montaña. Sus tropas fueron mantenidas a lo largo de las orillas del río Rápido, que allí corría hacia el sur. Los japoneses se acercaban desde el este y los alemanes se fortificaron al oeste de dicha vía de agua. Los detendremos en el río, aseguró el coronel alemán. El 22 de enero de 1944, el coronel Mark Whipple detuvo a sus tropas a lo largo de una línea, 1,600 metros al este del río Rápido, y dijo: nuestra orden es clara y terminante. Hay que cruzar el río para que las fuerzas que vienen detrás de nosotros puedan asaltar ese montón de rocas de allá arriba. Los alemanes dicen que ni un conejo podrá pasar sin ser acribillado por el fuego desde 6 ángulos distintos. Pero nosotros vamos a cruzar. Despachó un piquete de exploración formado por el sargento Goro Sakagawa, su hermano Tadao, que era un excelente cartógrafo, y 4 fusileros. Al anochecer del día 22, los 6 hombres se arrastraron fuera de sus escondites y comenzaron a avanzar sobre sus vientres a través del terreno de nadie. Con meticuloso cuidado, Tadao trazó mapas de la ruta, 200 metros al oeste de sus actuales posiciones. El 222 llegaría a una zanja de irrigación de 1 metro de ancho por algo más de 1 metro de profundidad. Cuando los hombres la dejaran atrás, encontraríanse ante ametralladoras alemanas y una ciénaga de unos 30 metros de ancho, después de la cual había otra zanja. 30 metros más adelante había una tercera zanja, 2 veces más ancha y profunda. Y cuando la tropa pasase al lado opuesto de esta, se encontraría ante un sólido muro de fuego de ametralladoras. Cuando llegaron hasta ese punto en la oscuridad, Goro Sakagawa se pasó la lengua por los resecos labios y preguntó: ¿qué es eso que se ve adelante? Parece un muro de piedra. ¿Qué altura tendrá? Volvió a preguntar Goro. Calculo unos 4 metros. Imposible escalarlo, dijo el sargento. Vamos a separarnos. Ustedes 3 vayan por la derecha y nosotros iremos por la izquierda. Tiene que haber una entrada en ese muro. No encontraron entrada alguna, y cuando volvieron a reunirse, Goro susurró: ¿cómo puede uno pasar al otro lado cuando hay ametralladoras alemanas por todas partes? Sss. Hubo un repentino tableteo de ametralladoras, pero los proyectiles no pasaron cerca de los 6 hombres. Cuando hubo cesado, Goro dijo de pronto: bueno, tenemos que escalar eso. Adelante. Con enorme paciencia, los 6 muchachos japoneses se ayudaron mutuamente a pasar sobre el tremendo muro
y de él se dejaron caer a la mitad oriental del lecho seco del río Rápido. Tenía una anchura de unos 25 metros y todo él estaba dominado por las ametralladoras alemanas. Arrastrándose sobre sus vientres, Goro y sus compañeros atravesaron sobre la arena, con la esperanza de que no les descubriesen algún reflector enemigo. Pero cuando llegaron a la orilla opuesta del rápido, descubrieron lo que era realmente el miedo, pues de pronto empezaron a tabletear las ametralladoras y se encendieron varios reflectores. No obstante, consiguieron ocultarse entre algunas piedras que se alzaban al pie de la orilla occidental. Lo que más les aterró fue ver que la orilla a la cual se dirigían era vertical como un muro y de unos 6 metros de altura. Sobre ella se veían verdaderas masas de alambradas de púas, entre las cuales habría con toda seguridad minas a montones. Un haz de luz iluminó las alambradas y pasó de largo, y de pronto Goro exclamó: A ver, muchachos, tienen que ayudarme a escalar la orilla. Tadao lo cogió por un brazo para decirle: No te expongas, ya tengo suficientes mapas. Sí, pero alguien tiene que ver lo que hay allá arriba, protestó Goro. Sus compañeros lo alzaron hasta el borde de la orilla occidental y allí pasó 15 peligrosos minutos entre las alambradas, estudiando con enorme cuidado cada centímetro de terreno. Sabía que en cualquier momento podía provocar el estallido de una mina que no solo le mataría, sino que condenaría también a sus compañeros. Pero ya no tenía miedo. Había pasado a un extraordinario estado que solo conocen los soldados cuando efectúan operaciones durante la noche o en el calor de una encarnizada batalla. Y nadie en Honolulu hubiera creído el valor que Goro desplegaba en aquellos instantes. Atravesó las alambradas y en las tinieblas se encontró en el borde oriental de un camino de tierra que pasaba por la falda de Monte Cassino. Se ocultó en la cuneta del mismo y aspiró una gran bocanada de aire en un intento de volver a ser un hombre, no un autómata sin nervios. Y mientras se hallaba tendido allí, un haz de luz se paseó por la campiña, pasó de largo y bruscamente iluminó el terreno que se alzaba sobre él. A pesar de que ya lo había visto a distancia y conocía sus proporciones, ahora no le fue posible reprimir una exclamación. ¡Oh, Jesucristo! ¡No! Sobre su cabeza se levantaba una altura rocosa completamente inexpugnable que subía al cielo, y allá arriba, en su lejana cima, se destacaba el macizo edificio de un antiguo monasterio. Goro se dio cuenta de que se esperaba de él y sus hombres atravesar todo cuanto la pequeña patrulla acababa de encontrar. Y después, cuando llegasen al camino donde él se hallaba ahora, tendrían que seguir adelante y escalar aquellas formidables rocas que ahora parecían colgadas sobre su cabeza. Como suelen hacerlo los hombres en momentos como aquel, Goro borró totalmente de su cerebro la visión de lo que era en realidad Monte Cassino. No era una altura inalcanzable, no estaba minada ni llena de nidos de ametralladoras. No estaba protegida por las defensas del río Rápido. Y no se ordenaba a un montón de muchachos japoneses que la asaltasen, con bajas que seguramente alcanzarían al 50% de sus efectivos y probablemente a muchos más. Goro Sakagawa, soldado de enérgico carácter, se despojó de todo aquel conocimiento y regresó a donde se hallaban sus compañeros, y con estos a donde estaba su comandante. Es duro, informó, pero puede llevarse a cabo. El 24 de enero de 1944 comenzó con una atronadora cortina de fuego de la artillería norteamericana, pero que no consiguió desalojar a los alemanes de sus posiciones defensivas. El bombardeo continuó por espacio de 40 minutos y un novato en cuestiones de guerra habría pensado: ningún ser humano puede sobrevivir a eso. Pero los muchachos del equipo de combate 222 sabían que no era así, porque estaban seguros de que los alemanes estarían fortificados, esperando. A las 0:40
Cesó el fuego y sonaron los silbatos ordenando el avance. Goro cogió de un brazo a su hermano y le dijo: Este es un gran momento, mocoso. Cuídate mucho. El avance hasta la primera zanja fue penoso, ya que los alemanes lanzaron a su vez una cortina de fuego que produjo las primeras bajas norteamericanas. Pero Goro y Tadao siguieron adelante en plena oscuridad, y cuando llevaron a su compañía a través de la peligrosa zanja y al borde de la ciénaga, dijeron al capitán: Nosotros dos nos preocuparemos de las minas. Y se arrastraron sobre sus vientres, atravesaron la ciénaga y cortaron hábilmente los alambres que harían estallar las minas. Al llegar a la segunda zanja, Goro se enderezó y gritó: Pueden venir. Todas las minas han sido desconectadas. Y en ese preciso instante su hermano Tadao pisó una mina de magnesio que estalló con horrísono estruendo, destrozando su cuerpo en 1000 pedazos. ¡Santo cielo! Exclamó Goro cubriéndose el rostro con las manos. No podía hacerse nada, pues el cuerpo del infortunado muchacho había desaparecido por completo. Pero por el lugar donde un segundo antes había estado él, pasaron sobre el terreno pantanoso muchos otros soldados japoneses que con sus estridentes gritos de guerra saltaron a la zanja siguiente y luego a la tercera. Fueron necesarias 5 horas de la lucha más brutal que pudiera imaginarse para que las tropas japonesas llegaran a la orilla del rápido. Y al aparecer las primeras luces del amanecer, el coronel Sigel se hallaba ligeramente disgustado. No me explico cómo han podido cruzar todas esas defensas, pensó. Parecen soldados bastante capaces, pero en realidad la lucha solo empieza ahora. Ordenó una espantosa cortina de fuego y se mostró satisfecho al ver que había conseguido detener el avance. Ningún ser humano podría haber logrado penetrar aquella terrible cortina de granadas que se opuso al paso de los muchachos del 222 en el río Rápido. Y el coronel Sigel pensó: si matamos a la mitad de ellos, la otra mitad escapará. La mitad de Goro Sakagawa había sido muerta ya. Amaba profundamente a su hermano Tadao y ahora Tadao estaba muerto. Por lo tanto, cuando el cañoneo alemán alcanzaba su máxima intensidad, Goro dijo a su capitán: Atravesemos ese maldito río. Yo sé cómo puede hacerse. Pero el capitán dio contraorden: No, nos antricharemos. Cuando el coronel Whipple llegó a inspeccionar a sus castigadas tropas, Goro insistió en que era posible cruzar el río y Whipple accedió. Muy bien, entonces vayan e inténtenlo. Y en ese momento, uno de los tenientes que estaba al mando de Goro y sus hombres dijo: Si van mis hombres, yo iré con ellos. Así, a las 9 de la mañana de un día espléndido, el teniente Shelley partió al frente de 40 hombres con el sargento Sakagawa como guía, al lecho seco del río Rápido, y llegaron a menos de un metro de la orilla opuesta del río, cuando una titánica concentración de fuego alemán exterminó a más de la mitad del grupo, incluso al teniente Shelley. Los 20 hombres restantes dieron señales de pánico, pero Goro ordenó enérgicamente: Arriba por esa escarpa y a través de las alambradas de púas. Era una completa locura intentar semejante empresa, y cuando sus embarrados dedos alcanzaron la parte superior de la barda, se precipitó sobre él y los suyos un infierno tal de metralla que tuvieron que dejarse caer nuevamente al lecho seco del río. Otras veces trataron de penetrar en las alambradas, pero aunque los alemanes descargaron contra ellos toneladas de municiones, sobrevivieron sin que nadie pudiera explicarse cómo. Protegidos por la elevada margen, los 20 valientes esperaron a sus compañeros que avanzaban tras ellos, pensando que una vez todos juntos, tal vez tuvieran mayores probabilidades de avanzar. Tenemos que mantenernos donde estamos, ordenó, aunque de mala gana, el coronel Whipple. ¿Y esos 20 hombres que están en el lecho del río? ¿Quién los manda? ¿El teniente Shelley? Ha muerto. El sargento Sakagawa está con ellos. Él los sacará de ahí, respondió Whipple.
En efecto, al anochecer, después de todo un día infernal, Goro Sakagawa volvió con sus hombres. El coronel quiere hablarle, le dijo un mayor. Goro se presentó ante Whipple y dijo tristemente, no pudimos, mi coronel. Ningún hombre podría haber hecho más que ustedes, teniente Sakagawa. Goro no se mostró sorprendido ante aquel inesperado ascenso en acción de guerra. Había ido ya más allá del miedo, la tristeza y ciertamente el júbilo. Pero cuando el coronel le prendió las insignias, el curtido sargento rompió en sollozos y las lágrimas resbalaron por sus mejillas. Mañana cruzaremos ese maldito río, prometió. Por lo menos lo intentaremos, dijo Whipple. El 26 de enero las tropas japonesas lo intentaron, efectivamente, pero una vez más los artilleros de Sigel los obligaron a retroceder con espantosas bajas. El día 27 se realizó un tercer intento, y aunque el teniente Goro Sakagawa consiguió llevar a sus hombres hasta el camino, en la orilla opuesta del río, fueron atacados con un fuego tan terrible que después de 45 minutos tuvieron que retirarse. Esa noche descansaron, y el día 28 Sakagawa llevó a efecto el cuarto intento, que también fracasó con muchas bajas. De los 1,300 hombres con que el coronel Whipple había desembarcado unos días antes, 779 estaban ya muertos o heridos. Y por fin fue evidente que los alemanes habían contenido de manera rotunda el avance del tan odiado equipo de combates 222. Esa noche, un despacho recibido por el coronel Sigel decía, Victoria, los japoneses han sido rechazados, se están retirando y parecen abandonar la línea de batalla. La información era parcialmente cierta. La compañía del teniente Goro Sakagawa y la unidad a la cual pertenecía eran retiradas. De esta manera, los alemanes contuvieron al 222, pero solo por unas horas, porque en otra parte de la línea, otras unidades de japoneses de Hawái estaban acumulando una poderosa fuerza, y el 8 de febrero el coronel Sepp Siegel recibió el siguiente mensaje. Los malditos japoneses han cruzado el río y atacan la montaña propiamente dicha. El río había sido cruzado y el camino a Roma estaba expedito. En su dura derrota de Monte Cassino, el equipo de combate 222 se convirtió en una de las unidades más famosas de la guerra, pues había sufrido más bajas que cualquier otra similar. Sus hombres conquistaron más medallas, honores, honrosas citaciones y mensajes de felicitación del presidente y los generales que todos los demás equipos de combate. Pero más que nada, conquistaron el respeto general de toda la nación. Los blancos que luchaban al lado de ellos decían en sus cartas a sus familiares, son mejores norteamericanos que yo. Yo jamás habría tenido el valor de hacer todo lo que ellos han hecho. Y en Hawái, hombres de otras razas se preguntaban, ¿sería yo tan valiente en iguales circunstancias? Así, aunque el coronel prusiano Sepp Siegel cumplió al pie de la letra la promesa que había hecho a Hitler al exterminar a los japoneses en Monte Cassino, ni él ni Hitler pudieron cumplir su propósito original, pues en la derrota, aquellos muchachos japoneses exhibieron su más heroico comportamiento y conquistaron el aplauso del mundo entero. Por lo tanto, es extraño informar que no fue en Montecassino donde el equipo de combate 222 conquistó sus mayores laureles. Ello ocurrió por accidente en un remoto rincón de Francia. Después de su retirada de Monte Cassino a un lugar de retaguardia en Italia para reponerse del espantoso castigo recibido y reorganizarse con nuevos refuerzos recibidos de los Estados Unidos, entre los cuales figuraban los hermanos del teniente Goro Sakagawa, Minoru y Shigeo. El batallón fue embarcado hacia el sur de Francia, donde se le permitió que marchase en cómodas jornadas por el Valle del Ródano. Luego, en la compañía de un equipo procedente de Texas,
que también había ganado renombre por su agresividad, el 222 se apartó del Ródano y empezó a realizar operaciones rutinarias de limpieza en los Vosgos, donde la parte más oriental de Francia tocaba la parte más meridional de Alemania. El 222 y los tejanos avanzaron con bien calculada eficiencia hasta que tenían, al parecer, decisivamente derrotados a los alemanes. Cientos de asombrados germanos se rendían a Goro Sakagawa, quien se estremecía secretamente de gozo cada vez que aceptaba la rendición de unidades pertenecientes a la raza superior de Hitler. Fue comprensible, por lo tanto, que Goro Sakagawa, igual que sus superiores jerárquicos, interpretasen la campaña de los Vosgos como el principio del fin para Hitler. Pero aquello fue un lamentable error. Después de su épico triunfo en Monte Cassino, el coronel Sigel, ascendido a general, había llegado a los Vosgos para organizar allí la resistencia. Por lo tanto, si permitió que algunas de sus unidades menores compuestas por soldados bisoños se rindieran asustadas ante el 222, eso obedeció a un propósito, y a fines de octubre de 1944, ese propósito quedó aclarado, ya que el día 24 los alemanes parecieron derrumbarse en una retirada general sin orden por el difícil terreno de aquellos montes. Y al hacerlo, tentaron a los tejanos que, ansiosos de acción, se lanzaron a perseguirlos, avanzando mucho más adelante que sus tanques y cayendo en una de las trampas más astutas de toda la guerra. El general Sigel anunció dicha trampa con una gigantesca barrera de fuego que encerró a los asombrados tejanos en una bolsa rodeada de montes. Allí, sin alimentos, sin agua, sin municiones, los valerosos tejanos se atrincheraron y así, lo que había sido considerado como una marcha sin consecuencias para el equipo del combate 222, se convirtió en uno de los incidentes más dramáticos del conflicto. Un mensaje personal procedente del Senado advirtió al Pentágono: hay que salvar a esos tejanos o de lo contrario. El Pentágono despachó un mensaje inalámbrico al SHAEF. Efectúen salvamento inmediatamente. Prioridad absoluta. El SHAEF avanzó al cuartel general de París y este, a su vez, envió un mensaje al general McLarney, que se hallaban en su cuartel general muy cerca de los Vosgos. Fue él quien ordenó al coronel Whipple: penetrará usted con sus hombres en el anillo de fuego alemán y salvará a esos hombres de Texas. El teniente Sakagawa fue llamado por el coronel Whipple, quien le dijo: Goro, tiene que meterse en esos montes y volver con los tejanos que están allí cercados. Los sacaremos, mi coronel, respondió Goro con entera confianza. Cuando estaba a punto de retirarse, Mark Whipple le tomó la mano y se le estrechó. Este es el fin de nuestro camino, Goro, dijo. El presidente en persona ha ordenado esta acción. Si la gana usted, habrá ganado su guerra. Era una misión infernal, asesina. Una densa niebla envolvía los fríos Vosgos y no era posible ver a más de 5 metros de distancia. Cuando la compañía formó en la semiluz del amanecer, cada japonés tuvo que agarrarse a la mochila del hombre que tenía delante, a fin de que la compañía pudiera mantenerse unida. Desde los escondites que les proporcionaban los grandes árboles del bosque, francotiradores alemanes los iban cazando uno tras otro. En ciertos momentos, las ametralladoras germanas tartamudeaban criminalmente desde una distancia no mayor de 10 metros. Pero Goro se dio cuenta de una cosa. Todo el poder de fuego que una hora antes había estado concentrado contra los sitiados tejanos era desviado entonces a otros puntos. Para rescatar al batallón perdido, el 222 tenía que avanzar solamente unos 1,600 metros. Pero aquella era la peor milla del mundo, y recorrerla
iba a requerir 4 días de brutal esfuerzo, sin provisiones adecuadas de alimentos y agua, y sin apoyo de otras fuerzas. Las bajas sufridas por los japoneses fueron terribles, y Goro pensó que si conseguía sacar con vida de aquel asalto asesino a sus 2 hermanos menores, eso sería un verdadero milagro. Por lo tanto, les advirtió: mocosos, tienen que buscar siempre la protección de los troncos de los árboles. Deben saltar de uno a otro como ardillas y mantener siempre los ojos muy abiertos. Al finalizar el primer día, la compañía había avanzado solo 300 metros y allá arriba, dentro del cerco de acero, tejanos heridos empezaban a morir de gangrena. A la mañana siguiente, los muchachos japoneses siguieron su avance, metro a metro, perdidos en la fría niebla. Casi cada pulgada del terreno proporcionaba al general Sigel escondites para sus tiradores, y estos los utilizaban con grandes ventajas. Disparaban con metódico cuidado, solo cuando alguno de los japoneses pasaba ante las miras de sus fusiles. Aquel segundo día, lluvioso y muy frío, la compañía avanzó 200 metros y dentro del cerco más de un centenar de tejanos murieron por heridas recibidas bajo un nuevo cañoneo alemán. Un curioso detalle de la batalla fue que todo el mundo podía seguir su desarrollo casi palmo a palmo. Se sabía que los tejanos estaban sitiados. Se sabía que los muchachos japoneses del 222 se dirigían en su auxilio, y aquel juego de muerte fascinaba a la prensa. Un cabo de Minnesota que había luchado con el 222 en Italia, dijo a los periodistas: si alguien puede salvarlos, esos admirables ojos torcidos lo harán. Y en Honolulu, toda la comunidad oraba, dándose cuenta intuitivamente de las inmensas dificultades con que estaban luchando en aquellos momentos sus muchachos. El tercer día, la compañía se asombró al ver subir por la ladera de la montaña al coronel Whipple. Todos los hombres sabían de memoria la regla básica de la guerra. Los tenientes encabezan a las compañías que se lanzan contra el enemigo. Los capitanes se quedan atrás y animan a gritos a sus hombres. Los mayores y tenientes coroneles se mueven entre el cuartel general y las compañías, pero los coroneles se quedan en sus oficinas. Y sin embargo, allí estaba el coronel Whipple, violando aquella regla y dirigiéndose a la primera línea de batalla. Instintivamente los japoneses saludaron al jefe que tanto querían y cuando pasó junto a ellos, y Mark Whipple se acercó a Goro Sakagawa y le dijo: vamos a subir y esta misma tarde traeremos a los tejanos de vuelta. Era una decisión suicida y nadie lo sabía mejor que el coronel, pero le había sido ordenado desde el cuartel general. No puedo ordenar a mis muchachos que se expongan a otro Monte Cassino, protestó. Esto es peor que Monte Cassino, había reconocido el cuartel general, pero hay que hacerlo, cueste lo que cueste. Entonces Whipple saludó y dijo: así pues, tengo que ir a la cabeza de mis muchachos. Y allí estaba. Su presencia pareció dar a los japonesitos el impulso y el valor final que necesitaban. Con una terrible intensidad de espíritu, asaltaron la bolsa. La lucha fue asesina. Los alemanes hacían fuego contra ellos a quemarropa, y en un instante de vacilación, Goro pensó: ¿por qué tenemos que atravesar una cortina de fuego tan horrenda? Estamos perdiendo muchos más hombres de los que vamos a rescatar. Como si intuyese que algún pensamiento como aquel estuviese atormentando a sus hombres, el coronel Whipple dijo en voz alta: algunas veces uno hace cosas por un simple gesto, pero este es nuestro gesto definitivo. Los tejanos nos están esperando allá arriba. Y los muchachos del 222 no podían eliminar este pensamiento. Los tejanos son importantes y tienen que ser salvados. Nosotros los japoneses no valemos y por eso nuestras vidas no importan. Cuando cayó la noche del 29 de octubre, las tropas japonesas estaban todavía a unos 400 metros de su objetivo.
Dormían de pie o reclinados contra los troncos de los árboles. No tenían agua, alimentos, ni nada que les abrigase contra el frío. Carecían de camas. Todos los hombres estaban doloridos y los que sufrían heridas menores sentían ya que la sangre latía en sus venas. Pero había ya centenares que habían perdido la vida. Al amanecer, un francotirador oculto tras un árbol hizo fuego contra el improvisado campamento. Un segundo después, Shigeo Sakagawa gritó: ¡Cielos! ¡Han matado a Minoru! Goro, al oír el grito de su hermano, corrió a su lado y vio el cuerpo de Minoru tendido en el helado suelo del bosque. Aquello fue demasiado para él y empezó a perder la razón. Dos de sus hermanos habían muerto ya en la compañía bajo su mando, y el resto de sus hombres parecía condenado a perecer de igual manera. Su mano derecha empezó a temblar violentamente y de pronto su voz se alzó en un grito espantoso. ¡Ah! El coronel Whipple, enterado de lo ocurrido, corrió hacia él y le aplicó un fuerte puñetazo en el mentón. Ahora no, Goro, ordenó, empleando una extraña frase. Ahora no, como si más tarde fuérale permitido perder la razón, como si más tarde todos los hombres pudieran perderla, incluso él, Mark Whipple. Goro retrocedió y su mano dejó de temblar. Miró con sombrío pánico a su coronel y trató en vano de concentrar su mente en el problema del momento. Solo le era posible ver a su hermano, caído sobre las hojas secas que alfombraban el suelo del bosque. Pero su razón reapareció repentinamente y desenfundó, desenfundó su revólver. Tomó a Shigeo de un hombro y le dijo: Tú vienes conmigo, a este lado. Y luego rugió dirigiéndose al resto de los hombres: A la carga, y no nos detendremos mientras estemos vivos. Fue una desesperada y terrible lucha cuerpo a cuerpo. Shigeo, siguiendo a la desatada furia que era su hermano, demostró un valor que ni él mismo hubiera soñado. Avanzó directamente contra posiciones alemanas, destrozándolas con granadas de mano. Se escondió tras los troncos como un veterano, y cuando apareció ante la compañía, el último obstáculo tendido a lo ancho del camino, ominoso y vomitando muerte por los cañones de sus ametralladoras, Shigeo, el muchacho otrora tranquilo, el más joven de los Akagawa, se lanzó con demoníaca astucia contra él para descubrir su formación y luego saltó a su interior armado de una granada de mano y un fusil ametrallador. Dio muerte a 11 alemanes y cuando sus compañeros pasaron a su lado para rescatar, por fin, a los sitiados tejanos, él se recostó contra el parapeto de la barricada que acababa de doblegar y los animó a grandes gritos. Muy bien, teniente, le dijo el coronel Whipple al pasar junto a él. En una improvisada formación, con el teniente Goro Sakagawa a la cabeza, los muchachos japoneses avanzaron para saludar a los tejanos y un mayor, Burns, oriundo de Houston, corrió vacilante hacia ellos, pues estaba herido en un tobillo y trató de hacer el saludo militar, pero la emoción del momento pudo más que él. Estaba hambriento y la sed le quemaba. Antes de llegar a Goro, cayó al suelo. Luchó por ponerse de rodillas y desde esa posición exclamó: Gracias a Dios. ¿Son ustedes los del equipo de combate 222? Sin contestar, Goro se inclinó para ayudar al tejano a incorporarse y entonces se dio cuenta de que el hombre era por lo menos 30 centímetros más alto que él. Todos los tejanos, a pesar del lamentable estado en que se hallaban, parecían altísimos y resultaba cómico que un grupo de pequeños comedores de arroz los hubiese salvado. Contra su voluntad, pues el mayor Burns era un hombre muy valiente y había sostenido a su tropa más que nada a base de la fuerza de su extraordinario carácter, el alto tejano comenzó a sollozar. Luego se avergonzó de aquella muestra de debilidad, se mordió el labio hasta casi hacerse sangre y preguntó: ¿Podrían dar un poco de agua a mis hombres? Se volvió a sus soldados y gritó: A ver,
Vamos a recibir a estos japoneses como se lo merecen. Una gran aclamación acogió sus palabras. Los japoneses formaron en dos filas a la entrada de la bolsa en la cual habían estado atrapados los tejanos, y mientras los gigantescos soldados pasaban entre ellos rumbo a la libertad, algunos de ellos comenzaron a reír, y muy pronto la bolsa fue una escena de risas generales, mientras los tejanos tomaban a sus pequeños salvadores y los abrazaban, besaban y levantaban en el aire. El teniente Sacagawea no se unió al regocijo general. Observaba a sus hombres y calculó sombríamente que de los 1,200 muchachos japoneses que habían iniciado el asalto de aquella bolsa, 2/3 estaban muertos o heridos. Aquel terrible precio, en el cual tenía que incluir a su hermano Minoru, era casi más de lo que le era posible resistir, y comenzó a murmurar para sí: ¿por qué hemos tenido que perder tantos muchachos pequeños para salvar a unos cuantos hombres tan grandes? Se habían muerto o herido gravemente 800 japoneses para salvar a 341 tejanos. Luego su mente se fortaleció y consiguió dominarla y disciplinarla. Empezó a contar los hombres de su compañía y comprobó que de los 183 que habían desembarcado en Salerno en septiembre de 1943, solo 7 habían conseguido llegar hasta el rescate de los tejanos en octubre de 1944. El resto estaban muertos o seriamente heridos. Shigeo llegó corriendo para avisar a Goro que el coronel Whipple le había ascendido en plena acción y gritó alegremente: Goro, creo que esta vez le hemos demostrado al mundo lo que somos. Pero Goro, al contar los muertos, se preguntó: ¿hasta cuándo tendremos que seguir demostrando? Y se dio cuenta que estaba a punto de un colapso mental, pero le salvó una curiosa circunstancia. De entre los tejanos salió un médico histérico que tenía las facultades mentales algo alteradas como consecuencia de una granada que había estallado junto a él mientras amputaba una pierna a uno de los soldados. El infeliz empezó a moverse entre los japoneses murmurando: no hay amor mayor para un hombre que el de suponer dar la vida para ayudar a su prójimo. Y se desmayó. Antes de que ninguno de los tejanos pudiera llegar a él, Goro ya lo había tomado en brazos. Un gigantesco tejano se acercó para ayudarlo, y el grupo de 3 comenzó a bajar hacia la llanura. Pero cuando habían recorrido más o menos la mitad del camino, un último y furioso cañoneo, ordenado por el general Sigel, los envolvió conjuntamente con el resto de la tropa, y el coronel Mark Whipple cayó muerto por una granada. Goro, que presenció aquella muerte, soltó al médico y corrió hacia el hombre que tanto le había hecho en favor de los japoneses. Pero antes que llegase a él, sus nervios estallaron y comenzó a gritar como un poseso. Para él, en aquel instante, todos eran enemigos a quienes pretendía matar. Amenazaba e insultaba a los tejanos. Finalmente se quedó inmóvil un instante, y en ese momento su hermano Shigeo lo cogió de los brazos por la espalda, y cuando Goro parecía a punto de reanudar sus violentos manoteos, le aplicó un poderoso golpe al mentón y lo depositó en tierra tiernamente. Goro comenzó a gemir como una criatura, y 2 de los muchachos japoneses le cubrieron con una manta para que su desintegración moral no fuese visible para sus propias tropas. En ese estado lo llevaron pacientemente, tembloroso, sumido en una casi total inconsciencia, montes abajo. Al llegar a la falda de uno de ellos, pasaron por entre un grupo de tropa de su propio batallón y un joven teniente de otra compañía del mismo, un muchacho blanco graduado de la Universidad de Princeton, preguntó: ¿a quién llevan bajo esa manta? Al teniente Goro Sakagawa, respondió Shigeo.
Fue el que rescató a los tejanos, ¿verdad? ¿Y quién si no? Preguntó a su vez Shigeo. Y mientras el cortejo de heridos, semidementes, hambrientos y sedientos pasaba, el muchacho de Princeton observó cómo Goro movía mecánicamente las piernas, arrastrando los pies sobre el terreno, y murmuró: ahí va un gran norteamericano.